Bien, vamos a comenzar de manera puntual. Nuestra sesión se os ha citado para las 8, a solicitud de ustedes mismos que se les dé el espacio para poder alcanzar a estas sesiones. Vamos a hacer un pequeño reforzamiento o algunas aclaraciones o puntualizaciones acerca de lo que ya habíamos hablado la anterior la anterior sesión acerca de las metodologías e instrumentos que se tienen que entregar para la actividad número 1. Y vamos a hacer mayor énfasis en lo que es la actividad número 2 que corresponde al PA. En ese sentido, entonces, voy a pasar a compartirles pantalla. Tenemos aquí en plataforma las actividades correspondientes a la semana número 1. Para ello, tenemos nuestras orientaciones didácticas de la semana, que son las que están aquí. Claramente nos indica que tenemos que trabajar en la selección de técnicas e instrumentos para el proceso pedagógico, ¿ya? Y específicamente nos están pidiendo que tenemos que primero hacer la lectura del texto académico correspondiente que está en plataforma. Posterior a aquello, vamos a trabajar de acuerdo a nuestro área de especialidad de cada uno de ustedes. Obviamente van a delimitar un año de escolaridad de su elección libre. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es la realización de la selección. Que quede claro esto, ¿no? La selección de al menos 2 estrategias metodológicas, 2 técnicas y 2 instrumentos de acuerdo a las características del año de escolaridad del área. Y lo que tenemos que hacer al respecto, una vez que ya tengamos todo eso presente, vamos a hacer la realización, vamos a redactar en un documento Word el porqué de cada selección del proceso pedagógico. ¿Ya? Entonces, no es que vamos a desarrollar 2 metodologías, 2 técnicas o 2 instrumentos, sino simplemente vamos a dar una justificación del por qué estamos escogiendo para ese área y para ese grado, ¿no? Que previamente hemos escogido, entonces en eso consiste. Ahora, alguno de los compañeros indicaba en la anterior sesión que lastimosamente en el diplomado existe algunos vacíos, ¿no? Por ejemplo, por qué no se está explicando de manera más profunda los diferentes métodos, estrategias y demás. Datos generales. Datos generales, sí. Sí. Por favor, sus micrófonos. Tienen los 3 niveles. Abajo dice localización del edificio escolar. Jocelyn, por favor, su micrófono deshabilite. Ya. Entonces, les decía que vamos a trabajar sobre aquello, dando algunas pautas más específicas de algunos ejemplos que vamos a tomar en cuenta en cuanto a estas metodologías y también las estrategias. Tenemos acá el módulo que estamos trabajando, que es el módulo 5. Simplemente vamos a hacer algunas puntualizaciones más, porque en cuanto a las metodologías de enseñanza que podemos nosotros tratar en esta ocasión, simplemente es eso, ¿no? Son conceptos que se puede socializar y el cómo elaborarlos depende a los conocimientos de cada uno que tenemos para poder hacerlo de diferente manera, ¿ya? Son simplemente procesos. En cuanto a los instrumentos de evaluación, podemos hablar de las pruebas objetivas, también de los mapas conceptuales, de los mapas, aquí, un error que vamos a introducir y ahí vamos a ver a qué se refiere. En cuanto a las pruebas objetivas, a ver, un ratito, por favor, se me saltó bastante el documento. Aquí. Dentro de lo que son las metodologías, les mencionaba
que entre ellas podemos encontrar una que está bastante en boga ahora, es el Flipped Classroom, ¿ya? ¿Qué consiste? Les indicaba en hacer el aula invertida. ¿A qué se refiere el aula invertida? A dotar de todo el material correspondiente al estudiante, que él tenga acceso, que practique, que haga, y luego recién aclarar y hacer algunas especificaciones con los estudiantes. En ese sentido, entonces, aquí les estoy dando una en la pantalla, muchas herramientas que podemos incorporar en esta metodología. Por ejemplo, si vamos a trabajar o vamos a desarrollar actividades individuales y colaborativas, aquí les tengo una gama de programas, de aplicaciones que pueden trabajar. Ahora, es un poco, podríamos decir, utópico o tal vez hasta imposible el que en una clase o en una sesión se les pueda enseñar todas estas aplicaciones para poderlas trabajar. Es amplio, cada uno de estos es amplio y no se les puede enseñar. Sin embargo, seguramente tienen conocimiento de alguno de ellos y en base a ello van a trabajar o también pueden investigar al respecto. Como les decía, tenemos aquí actividades individuales y colaborativas que se puede trabajar. Dentro de esto tenemos el módulo, tenemos el GeoGebra y tenemos aquí diferentes, ¿no? También podemos trabajar fomentando el aprendizaje colaborativo con el Google, Edmoodle, Office, Aula Planeta. También podemos evaluar a los alumnos, o en este caso a los estudiantes, a través de rúbricas, como les mencionaba también. Entonces, todos estos conocimientos que no vamos a dar lectura de cada uno de ellos, nos permiten trabajar en aula invertida. Es depende al criterio, al conocimiento de cada uno de nosotros y de cómo podemos implementar de acuerdo a nuestra especialidad. Porque no todos estos sirven para las mismas áreas, ¿no? Algunos pueden tener mayor... perdón, voy a tratar de silenciar el micrófono, por favor. ¿Quién está aquí? Ya, creo que ya lo silenciaron. Les decía entonces, esta metodología va a implicar que podamos nosotros trabajar de acuerdo a nuestra área, nuestra especialidad. No todas nos sirven a todos y no todas tampoco las conocemos. Sin embargo, hay algunas que podemos aplicar y simplemente escoger. Ahora, como les decía, si escogen, por ejemplo, la metodología de Flipped Classroom, una de sus opciones para que ustedes puedan entregar en el trabajo, simplemente es la explicación, ¿no? O la justificación. Yo estoy tomando en cuenta esta metodología porque para el área de educación física, por ejemplo, ¿no? Es conveniente por tal y cual situación, ¿no? De esa manera van a redactar el documento que se les está pidiendo. Esa es una opción. Pasando a una siguiente metodología, tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Este aprendizaje basado en proyectos se trabaja tomando en cuenta los siguientes pasos. Por ejemplo, ¿quiénes somos? O sea, ¿quiénes van a trabajar en el proyecto? ¿Qué se necesita aprender en este proyecto? ¿En qué tiempo vamos a trabajarlo? ¿Qué vamos a investigar? ¿Cómo se va a investigar? Y también cómo se va a evaluar. ¿Ya? ¿Qué se va a utilizar? Los recursos de interés. Ahora, tal vez trabajar con videos motivadores y finalmente tener el producto, ¿no? De todo lo que se ha investigado y exponerlo. Esa es una metodología que también ustedes pueden tomar de acuerdo a la necesidad del área. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos generalmente lo conocemos simplemente por ABP.
Tenemos también otra metodología, no las voy a socializar nuevamente todas, que sería la implementación del aprendizaje cooperativo. ¿Ya? Esta metodología, como su nombre lo indica, se trabaja más que todo en grupos, ¿ya? Donde tiene que haber una cohesión en el grupo, se tiene que trabajar en equipo como contenido a enseñar, el trabajo en equipo como recurso para la enseñanza, ¿ya? Esto es lo básico para trabajar en esta metodología y también tiene sus especificaciones correspondientes, ¿no? Donde se trabaja a través de dinámicas de grupo. eh, También tenemos que establecer grupos en lo posible que sean heterogéneos para un mejor aprendizaje también. Los recursos para organizar los equipos, la planificación, el trabajo en equipos y la enseñanza, ¿no? Las habilidades también sociales de cada uno de nuestros estudiantes. Qué estructuras cooperativas vamos a trabajar. También los equipos tienen que estar mm, eh, pueden ser homogéneos o heterogéneos dependiendo a nuestra necesidad también, ¿no? O a la calidad de enseñanza. Tal vez tenemos en el curso algunos estudiantes con dificultades de aprendizaje, entonces podemos trabajar tal vez hasta por niveles, porque nuestros estudiantes con necesidades especiales, podríamos nominarlo así, eh, tenemos que elaborar un material especial para ellos, ¿no? Para que puedan trabajar. Entonces, dependiendo, como les digo, del área y del contenido también que vamos a escoger. Por otro lado, tenemos la metodología también que la denominamos la de gamificación, que como les indicaba, la gamificación también es algo que está muy en boga, que podemos trabajar a partir del juego, enseñar a partir del juego, que los estudiantes aprendan a partir del juego, donde vamos a aplicar o vamos a hacer la utilización del pensamiento de diseño con videojuegos y la aplicación no solo como tal de juegos, ¿no? Aquí les doy algunas opciones, por ejemplo, el Duolingo, que es una aplicación para el celular que nos ayuda o nos permite aprender inglés. Es una aplicación para inglés, el Duolingo. Algo que se escucha mucho y que tal vez también podemos trabajar a partir de aquello que a los jovencitos, sobre todo a los más niños, les gusta el Minecraft, han debido escuchar de aquello. Entonces, eh, hay que, hay que, hay que analizar estos juegos y qué podemos trabajar a partir de aquello, ¿no? Otros juegos donde se requiere de más preparación o de elaboración de nuestro material, por ejemplo, lo encontramos en Kahoot, que es una plataforma también donde podemos elaborar nuestros contenidos. ¿Ya? Tenemos entonces todo aquello. Esas serían las metodologías. Otra metodología más que vamos a especificar sería la de thinking, ya donde primero que todo para enseñar algo, nosotros como maestros tenemos que practicar lo que es en la empatía, en ponernos en el lugar de la otra persona, en este caso de nuestros estudiantes, ¿no? Luego se tiene que definir qué se va a trabajar, las ideas claras, tenerlas, hacer nuestro prototipo y finalmente probar, ¿no? Esto puede servir para las áreas, por ejemplo, que son más técnicas. Si mal no recuerdo, uno de sus compañeros mencionaba también de que es del área de técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta metodología le iría bastante bien, porque creo que me hablaba de soldadura y demás. Entonces, aquí lo que puede hacer es, primero, ponerse en el lugar del estudiante, cómo quiero o cómo puedo enseñarle, cómo aprendería mejor el estudiante. Voy a definir qué le voy a enseñar. Aquí en la idea que cómo llegaría para que
que me entienda, que comprenda lo que le voy a enseñar, porque soldadura no es algo que, como decía, que se puede aprender simplemente viendo, hay que practicar. Entonces, habrá que crear consignas, habrá que ver qué material tiene el estudiante en su casa, o tal vez a través simplemente de videos adecuados, escoger las, eh, las más adecuadas, ¿no? Para el estudiante, para que pueda aprender. Hacer un prototipo, ¿no? Tal vez van a construir algo y no sé, dependiendo de cómo vayan trabajando en este espacio, tal vez tengan la oportunidad de hacer algunas soldaduras, no sé, de una mesa, de una silla, o depende del proyecto que están trabajando, y finalmente probar, ¿no? Y mostrar que eso realmente ha funcionado, o qué dificultades han tenido, tal vez también puede ser por ahí, ¿ya? Entonces, hay metodologías dependiendo de las necesidades también. Eso sería algunas situaciones, de los instrumentos, algunas metodologías e instrumentos que quería tal vez un poquito más ahondar para que tengan un poco más de idea de lo que se está pidiendo y de acuerdo a eso realizar su trabajo. Repito, simplemente consiste entonces el trabajo en hacer su carátula. eh, Posteriormente, después de hacer la carátula, tienen que mencionar dos metodologías, dos instrumentos, dos técnicas y redactar por qué están utilizando o por qué han escogido tal metodología, cómo lo utilizarían en el área y demás, ¿no? Simplemente redactar creo que indica suficiente que sean dos hojitas. A ver, sin embargo, vamos a ser bien específicos en aquello para no cometer ningún error. Indican dos y creo que no indica específicamente cuántas hojas puede hacer. A ver, vamos a leer. Realizar la lectura del texto, seleccionar el contenido, realizar la selección de dos metodologías e instrumentos y realizar la redacción en Word justificando el porqué de la selección. Acá indica. El documento debe ser presentado en PDF, indicando el ejemplo con el nombre que va a ser guardado, ¿no? Su nombre, su apellido, qué semana es y qué actividad. Y aquí especifica, el documento debe contener al menos 2 páginas, sin contar la carátula, ¿ya? Y la carátula obviamente tiene las especificaciones de rigor que constantemente se ha ido aplicando, ¿ya? Eso sería entonces en cuanto a lo que tenemos que entregar en esta actividad número 1. Vamos a pasar a algo que tenemos que trabajarlo con mayor profundidad en esta sesión, que es la actividad número 2. En la actividad número 2, perdón, creo que no les estoy compartiendo la pantalla. Les voy a compartir. Les decía, en cuanto a la actividad número 2, que consiste en el PAP, estas son el protocolo de elaboración, que lo tienen en plataforma. Acá está. Este es el protocolo del PAP, del diplomado 2021. Está de la semana 1, el revista. Lo que quiero que tomen en cuenta que este protocolo, a diferencia del anterior módulo, han cambiado, no es el mismo, ¿ya? Varía algunas cosas, más que todo de estructura y de comprensión, porque este está más comprensible, está mucho más sencillo, es un ensayo más sencillo el que vamos a trabajar, ¿ya? Pero todo lo que han trabajado en el anterior módulo en realidad les sirve igual para entregar en esta semana. Vamos a especificar nuevamente lo que nos indica las orientaciones de este trabajo, para ser siempre específicos. Estas son las orientaciones que corresponden al PAP. Si en el grupo no, la verdad es que no lo he revisado si está ya cargado, en algunos grupos faltaba todavía cargar
las orientaciones del PAP, lo están realizando ya en la Universidad Pedagógica. Un poquito de paciencia, por favor. Sin embargo, ya les voy a estar socializando lo que nos indica. Dentro de las orientaciones para la entrega de esta semana del PAP, que es un artículo académico, nos indica que tenemos que los instrumentos seleccionados para la recolección de la información deben ser aplicados en la primera semana. O sea, en el anterior módulo, si no me equivoco, el docente que han tenido tendrían que haber quedado ustedes como tarea de implementar en este espacio sus instrumentos, ¿ya? Eso quiere decir que ya tendrían que tener ustedes su información recogida con los instrumentos que han entregado en el módulo 4, ¿ya? Y ahora lo que van a hacer es entregar. Ahora, por otro lado, tenemos que presentar este informe con las evidencias más relevantes. Sin embargo, aquí voy a hacer unas puntualizaciones de cómo vamos a entregar este trabajo. Y obviamente tiene que tener la carátula con todos los datos correspondientes. El formato de presentación es en PDF y bueno, el nombre ya ustedes conocen cómo tienen que guardar. Esas serían las orientaciones didácticas para esta entrega de esta actividad. Vamos a ir especificando cómo lo tienen que realizar también. Tenemos aquí el documento del protocolo. Y voy a dar una lectura o vamos a dar una revisión a grandes rasgos de lo que es el trabajo en sí, de lo que tienen que entregar hasta finalizar el módulo. Si es que alguno puede avanzar, tiene ya más posibilidad, más tiempito, vaya avanzando al respecto. Mientras más avanzado esté su trabajo, se pueda revisar hasta donde lo tenga, bueno, va a tener mayores opciones de mejorar también, ¿no? Entonces, en la carátula no hay mayor problema, simplemente es aquí las especificaciones que indican es cumplir. Supongo que ya lo han presentado de esa manera también en el anterior módulo, todo con el tamaño que nos están solicitando, ¿no? Todos los datos que se está pidiendo en la carátula. Posteriormente tiene que venir lo que es el agradecimiento y dedicatoria, que eso es opcional, como bien indica en este espacio. Posterior a aquello tiene que haber un resumen que va a ser la elaboración en una sola página. Y este resumen tiene que tener, tiene que estar en 2 idiomas, ¿no? Tiene que tener en castellano y en la lengua originaria de donde ustedes están trabajando, de donde están desenvolviéndose como maestros. Eso sería por un lado en el resumen, y al pie de ese resumen, del que va a ir en castellano, tienen que realizar las palabras clave, que tienen que ir entre 3 a 5 palabras que van a dar pie para su investigación también. En el índice, obviamente, va a ir entre 1 a 2 páginas, es la elaboración, como en algún anterior módulo también ya se les he ido explicando, la elaboración con el Word, seguramente ahí han trabajado el índice. La introducción entre 2 a 3 páginas, y esta introducción la tienen que realizar dando el espacio correspondiente a dar mención a lo que es la contextualización del problema, los objetivos, la metodología. Es simplemente dar un pantallazo general de lo que concierne el trabajo, ¿no? Eso. El desarrollo del tema tiene que tener una característica que va a ir entre 10 a 15 páginas, donde van a hacer el desarrollo del contenido en sí, ¿ya? Donde van a aquí especificar la lectura de la realidad. Esta parte ustedes ya lo han trabajado en la primera semana. Perdón, en el anterior módulo
ya lo han trabajado esa parte que es la lectura de la realidad. Ahora, ¿en qué consiste esta lectura de la realidad? No es explicar el contexto. ¿A qué me refiero? No es decir, mi unidad educativa se encuentra en tal comunidad, a tantos kilómetros de la ciudad. eh, no es hacer eso. ¿En qué consiste la lectura de la realidad? Consiste en primero, en encontrar las problemáticas que existen en el lugar de trabajo y asumir en específico una que me llame la atención, que quiera yo trabajar y en base a eso hacer nuestra justificación de por qué voy a trabajar en eso. Por decir, quiero trabajar la virtualidad en mi unidad educativa, la educación de manera virtual, pero voy a analizar cómo voy a trabajar eso y si esa mi realidad me permite, si es realmente un problema o no, o tal vez es una ventaja, entonces veré si hay una buena conexión de internet, si los estudiantes tienen acceso, tienen los medios tecnológicos correspondientes y demás. Entonces, esa lectura de la realidad tiene que ser de acuerdo al tema que están escogiendo para trabajar, ¿ya? En su contexto, obviamente. Eso, en eso consiste. Esto a muchos será una hoja, una plana, ¿no? De que van a hacer la lectura de la realidad. Que esta parte ya ha sido revisada por el anterior docente que han tenido. Hasta ahí lo han revisado. Ahora, tenemos la revisión de otras investigaciones. ¿En qué consiste esta parte? Esta parte consiste básicamente en que una vez que ustedes han hecho su lectura de la realidad, han encontrado una temática, si se corta, por favor, volvemos a ingresar. Una vez que han encontrado ya el tema que van a trabajar, entonces, ustedes tienen que volverse expertos, conocedores de esa temática. Para ello, tienen que hacer la lectura de libros, de artículos que hablen acerca de la temática. ¿Ya? En eso consiste. Ahora, esta revisión de las investigaciones tiene que ser redactada de acuerdo a la necesidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hemos encontrado como una problemática o como mi tema de trabajo en la aplicación de metodología, no de metodología, la aplicación de Word, así de sencillo, por decir, aplicación de Word para los niños de primer que están aprendiendo a escribir, ¿ya? Tenemos computadoras tal vez en el colegio y queremos sacarle provecho. Entonces, tendrán que investigar a partir de qué autores mencionan el trabajo de los niños acerca de Word. Ahora, estas investigaciones, estos libros que van a ustedes a trabajarlos, a leerlos, no tienen que ser muy alejados de nuestra realidad o muy alejados en espacios también de tiempo. No es lo mismo leer un libro que haya sido expuesto recién el año pasado, con toda este cambio que está habiendo de la pandemia y demás. No es lo mismo leer un libro en esta última época que leer un libro de hace 10 años, ¿no? Donde puede haber muchos cambios en cuanto a lo que se está exponiendo. Ahora, eso sería en cuanto al tiempo, ¿no? Ahora, les decía, en cuanto al contexto, procuren que sean libros de contextos similares al que ustedes tienen en su unidad educativa o a nuestro país, por lo menos, ¿no? Que sean similares para que no sean muy desfasados de nuestra realidad. Eso. En cuanto a la redacción del mismo, entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar ese espacio de
de trabajar con Word con los niños, se ha investigado o se tiene en nuestra unidad educativa tantas computadoras, o sea, tenemos medios para trabajar Word con los niños, eh, y hemos analizado, tal autor menciona esta situación, ¿no? Entonces, están partiendo de su realidad, pero justificando con algunos autores, ¿ya? Y así de esa manera van analizando la temática que ustedes están trabajando, pero fortaleciendo ese conocimiento a partir de los autores que están ustedes leyendo. Y obviamente este espacio tiene que ser citado, ¿ya? Si van a trabajar con documentos, tienen que ser documentos que tengan para extraer la bibliografía, documentos formales se los denomina, donde van a utilizar la normativa APA, que también ya lo hemos trabajado en anteriores módulos. Esto es en realidad algo primordial que tomen en cuenta, porque eso nos indicaban desde la Universidad Pedagógica que ustedes no tienen defensa. Para empezar, la entrega de este trabajo hasta finalizar el módulo concluye con eso, con la entrega de su documento y no hay una defensa. Entonces, lo que se va a hacer es este documento que ustedes van a entregar, vamos a pasarlo por un filtro, podemos decirlo así, que es el Turnitin, donde este programa permite encontrar el plagio. O sea, si han copiado algún documento que no lo han citado, que se han olvidado por decir citarlo, entonces el Turnitin lo va a tomar como plagio. ¿Ya? Y este plagio no puede ser. Entonces van a tener ustedes una semana de revisión de poder subir al Turnitin, hacer correr el programa y verificar cuánto de plagio o de algún documento que no han ido citando. Y una vez que pase eso, directamente va a pasar a calificación y con eso concluiríamos su trabajo, ¿ya? Y si no tiene el porcentaje de plagio, no puede ser mayor al 10%. Entonces, si ustedes tienen un porcentaje mayor, el trabajo directamente va a ser rechazado. Ya no van a poder ustedes acceder a la titulación de este diplomado. Eso, por favor, tómenlo muy en cuenta, porque esta parte ustedes recién lo van a redactar, no lo tienen todavía elaborado. Ya. Y por cierto, el repositorio de donde hacen las comparaciones es muy amplio, entonces tengan muy en cuenta aquello. También tienen que trabajar esto de la presentación de los datos obtenidos, ¿ya? Esta presentación de los datos obtenidos es básicamente el trabajo a partir de la recolección del material. También vamos a trabajar, entonces, la presentación de datos obtenidos es una breve descripción de las actividades desarrolladas en la investigación, ya donde principalmente vamos a hablar sobre los resultados obtenidos. Vamos a realizar la interpretación y el análisis de los datos. Como les mencionaba, siguiendo lo que es la normativa APA, ¿ya? Y finalmente tendríamos lo que son las conclusiones, que van a tener el espacio de realizarlas entre 1 a 2 páginas. Y en este espacio se hace la sintetización, ¿no?, de todo el trabajo, realizando las afirmaciones importantes y concretas que surgen del estudio realizado. ¿Ya? Eso sería, y concluiríamos con lo que es la bibliografía. Y aquí tenemos las especificaciones, el tamaño de la hoja en la que tienen que ustedes trabajar, el tipo y el tamaño de la letra que tienen que realizarlo, el interlineado, los márgenes correspondientes, la numeración
también está indicando que tiene que ser números arábicos en la primera y tiene que estar en la parte inferior derecha. Ya estas son especificaciones de formato que tienen que ser sí o sí cumplidas, que también van a ser tomadas muy en cuenta en el espacio de calificación. Bien, de esta manera he dado un pantallazo a grandes rasgos del trabajo que se tiene que entregar hasta fin de módulo, ¿ya? Ahora, ustedes han trabajado en el anterior módulo, han trabajado el título, han trabajado lo que es la contextualización, han trabajado el objetivo, los objetivos específicos y tenían que entregar los instrumentos para el recojo de información. Ahora, ¿en qué consiste básicamente o cómo me van a entregar este trabajo? Les decía entonces, la primera hoja lo vamos a dedicar a lo que es la carátula. En la siguiente hoja van a colocar el tema. Una vez que hayan colocado el tema, abajo me van a poner el objetivo que han ustedes escogido. Después del objetivo, van a, por ejemplo, voy a anotar aquí, han escogido el instrumento de cuestionarios. Después pueden haber escogido entrevistas. ¿Ya? Y también podían haber escogido tal vez observación. Estoy poniendo algunos de los instrumentos de recojo de información. Pueden haber utilizado también otros, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Les decía, me van a colocar el tema, el objetivo, y posteriormente los instrumentos que ustedes han presentado y con los que han recogido ya información o tienen todavía esta semana más antes de entregar para recoger información. Y lo que tienen que hacer entonces es incorporarme primero los cuestionarios. Si alguien ha trabajado con cuestionario, estoy poniendo simplemente el ejemplo, va a incorporar el cuestionario vacío. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, insertar, lo voy a hacer rápido. Ya, por decir, este es mi cuestionario, aquí están mis preguntas y está en blanco. Pero obviamente todas las preguntas que han realizado tienen que estar. Me van a presentar entonces de esa manera. En blanco, la entrevista también. Y obviamente si han hecho observación, en base a qué preguntas han realizado la observación. Posteriormente me van a entregar los mismos, pero ya de manera, en el caso del cuestionario, ya tabulando los resultados que han obtenido de acuerdo a su cuestionario. O a través de las entrevistas van a hacer su categorización, se denomina, donde van a poder a grandes rasgos, por decir, han entregado o han realizado la entrevista, han aplicado a 6 estudiantes acerca de alguna temática. Entonces, ¿qué resultados han ido obteniendo? Ya de manera categorizada, por decir, de acuerdo a la primera pregunta, ¿no? Tú trabajas o tienes un buen dominio de Photoshop, por decir, ¿no? Para la construcción o para la edición de fotografías, por decir, eso estamos trabajando, entonces esa pregunta hemos realizado, la entrevista tendrá que recoger la información de todas las respuestas, ¿no? Entonces aquí tendrá de la pregunta número 1, de la pregunta número 2, ahí, ¿no? La información ya recolectada. O de la observación, también va a ser categorizada. ¿Ya? De acuerdo a las preguntas que han ido realizando, o sea, el primer día que han observado cuál era su objetivo
de trabajo, de acuerdo a su objetivo de trabajo, obviamente, y el tema que han escogido, tienen que ir las preguntas que han realizado. El primer día voy a ir al laboratorio de computación y quiero observar con qué facilidad escriben en la computadora. Por decir, eso está yendo a observar, de acuerdo, obviamente, como les digo, a su objetivo y a su tema. Entonces pondrán, uno se ha observado tal cosa en el primer día o en el segundo día, en el tercer día. A eso se llama entonces lo que es la categorización. Eso es lo que tendrían que presentar en esta actividad, de esa manera. Entonces, primero, todo lo que han aplicado, los instrumentos de manera vacía, y después ya con los resultados que les ha ido arrojando este recojo de información para analizarlos y ver si realmente corresponden. Ahora, no pueden realizar o tengan cuidado, en realidad, en qué tipo de preguntas han incorporado en el cuestionario o en la entrevista, que siempre vayan relacionadas con qué quieren lograr, cuál es el objetivo que se han trazado y de acuerdo al tema también que ustedes están trabajando. Por decir, les voy a dar acá un ejemplo. Aquí está. Ya. Tenemos aquí el uso de las TICs expositivos, pero en la modalidad virtual en estudiantes de secundaria. Por decir, esa es mi temática. Mi objetivo va a ser, voy a utilizar uno nada más de estos verbos, puede ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto que dice caracterizar. Es un verbo que tiene que ir adelante del objetivo, que me va a indicar qué acción voy a hacer con esta temática que estoy escogiendo. Entonces, voy a tomar en cuenta, simplemente voy a caracterizar las TICs necesarias para exponer contenidos en la modalidad virtual en el nivel secundario para obtener una aprobación efectiva en la información teórica. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi objetivo. De acuerdo a mi objetivo, las categorías que yo quiero indagar, o sea, esto ya va para más adelante también, ¿no? Para ya la redacción que van a trabajar ustedes del desarrollo del cuerpo del documento. Entonces, se va a trabajar qué categorías. ¿A qué se refieren las categorías? Las categorías son información que yo tengo que investigar, de la cual voy a hablar en este trabajo. Entonces, una de mis categorías, de acuerdo a mi temática, de acuerdo a mi objetivo, sería las TICs. Esa sería una de mis categorías. Otra categoría podría ser las TICs para exposiciones. ¿Qué características tiene? Tendría que averiguar eso, ¿no? Para hacer el desarrollo. Otra categoría puede ser entonces la modalidad virtual, el learning, ¿no? Que todos estos que les estoy exponiendo me sirven para poder realizar mi indagación bibliográfica. Entonces, cuando yo busque algún documento, tendré que buscar qué se refiere o qué dicen en el mundo, en mi contexto, acerca de las TICs. Tengo que empaparme, tengo que dominar qué significa hablar de TICs. ¿Ya? Y esa es una de mis categorías. De la misma forma, ¿no? Aquí estoy hablando específicamente en mi tema de TICs expositivos, o sea, estoy delimitando la temática. No traten de que el tema que están ustedes escogiendo no sea muy amplio, porque les va a llevar mucho más tiempo el poder trabajar con esa temática si la toman muy grande, muy general. Entonces traten de hacer lo más específico posible para que el trabajo realmente tenga buenos frutos también, porque no tienen el tiempo en realidad para poder abordar temáticas más amplias. Es por eso, ¿no? Porque después las temáticas son de libre elección
pero de acuerdo al tiempo ustedes traten de buscar algo concreto, que vaya siempre relacionado con este módulo, que son herramientas virtuales, que eso en el anterior módulo se ha hecho mucho hincapié al tiempo de pedirles que elaboren o que escojan una temática. Bien, eso es básicamente lo que el trabajo, ¿no? Ahora, como les decía, ustedes me van a entregar ahora la temática para ver si los instrumentos que están de recojo de información tienen coherencia, si las preguntas que están realizando en los instrumentos van relacionadas con el tema. Ahora, les decía, al realizar las preguntas, por decir, del cuestionario, tienen que ser preguntas que les dé las respuestas o que les dé pie para el recojo de información que les sirva. No simplemente hacer preguntas por preguntas. Por decir, si hablamos de esta temática del uso de las TICs expositivas, una pregunta que no les serviría de mucho sería, ¿tú conoces las TICs expositivas? Si están aplicando a un estudiante, por ejemplo. Les van a responder no, y eso no les va a dar mucha información para poder hacer también el análisis. ¿Ya? Entonces tienen que ser preguntas más concretas, enfocadas, que les sirva para recoger la información que se necesita. Eso sería en cuanto a este espacio que les estoy pidiendo. Espero que esté claro. Tienen que trabajar en esa parte para hacer la entrega. Y este análisis, y en realidad que estarían ustedes haciendo esta tabulación, les va a servir para más adelante, para ya el trabajo del análisis mismo del trabajo. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos que trabajar en esta semana hasta el día lunes que se tiene que entregar. Tienen la palabra, licenciados, si tienen alguna duda o alguna aclaración más para poder realizar. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por la explicación. Buenas noches. ¿No tienen ninguna duda o alguna aclaración? Bien. Entonces, Buenas noches, licenciada. bueno, Tengo una pregunta. Acá solamente me está marcando que ponga el tema y los objetivos, ¿no? Los objetivos o el objetivo general, ¿no? Los objetivos específicos también tienen que estar incorporados o solamente, como se ha modificado esto, solamente hay un objetivo general. eh, mm, esto que les estoy pidiendo es simplemente lo que concierne a este módulo es analizar si está bien elaborado los instrumentos. Esto que les estoy pidiendo del tema, del objetivo, pueden también incluir lo que son los objetivos específicos. También pueden poner, no les estoy pidiendo de acuerdo a la estructura, ¿ya? Eso que quede claro. No es que que tienen ustedes que entregar el documento como tema, objetivo, así, sino solamente les estoy pidiendo esta información para ver si está relacionado con la aplicación de los instrumentos, ¿ya? La formalidad, la estructura es la que les he socializado al principio y que es esta. A ver, voy a volver a colocar. Esta es la estructura, ¿ya? La que les estoy mostrando, ¿no? La carátula, lo que les decía, el resumen y demás. Esto no me van a entregar todavía. O sea, ustedes ya tienen trabajado la lectura de la realidad, por ejemplo. Eso no voy a corregir, no voy a revisar porque eso lo han hecho en el anterior módulo. Lo que concierne ahora es simplemente que tenemos que hacer una revisión de que han aplicado bien los instrumentos, que los instrumentos que han trabajado sean coherentes o hacerles sugerencias también de algunas tal vez preguntas que no estén relacionadas con su tema, que no vayan de acuerdo al trabajo que se les está pidiendo.
No sé si me entendió, pero pueden aquí poner también lo que son los objetivos específicos. Ya, eso más. Entonces ahí podemos trabajar. ¿Está bien, Lizy? Gracias, gracias, licenciada. Ya, ¿alguna consulta más? Bien, ya que no hay entonces consultas, cualquier situación, sin embargo, tenemos el grupo de WhatsApp donde ustedes pueden hacer las consultas correspondientes o de manera inbox también pueden consultar si son algunas cosas específicas de sus temas. Entonces vamos a estar siempre para apoyar en este proceso. Y bueno, lo que queremos es tener un buen trabajo final, ¿no? Porque, como les decía, esto ya no va a ser defendido, pero tiene que ser todavía aprobado. Y para eso, les vuelvo a repetir, redacten, trabajen, porque este trabajo tiene que nacer desde su realidad. Tienen que trabajar, como les decía, se tiene que triangular la información. ¿A qué se refiere triangular? Eso ya para la parte de la redacción en sí significa, primero, conocer el contexto donde se está trabajando. Eso ya ustedes lo han analizado en el espacio perdón, se me fue la palabra, en el espacio de la lectura de la realidad, ¿no? Eso ya tiene que estar bien claro. El otro espacio para el análisis, para la triangulación que les digo, es justamente la revisión de otras investigaciones. ¿Qué dicen los demás acerca de esa temática que ustedes están viendo que existe en su realidad? Y finalmente, tienen que hablar desde su posición, desde su conocimiento como expertos que ya son acerca de esta temática. Y bueno, ese es la triangulación. El contexto, la lectura que hagan y su posición. Ya, en base a eso se hace lo que es este cuerpo del documento. ¿Ya? Y obviamente, esa lectura de la realidad y la investigación también va a tener mucho que ver esta parte de la presentación de los datos obtenidos. Y estos datos obtenidos nacen a partir de la implementación de sus instrumentos, ¿ya? ¿Qué han recogido ustedes como información aplicando esos instrumentos? Eso es el cuerpo en realidad del desarrollo del tema. Lo que se le está pidiendo la redacción de 10 a 15 páginas, que es lo más amplio, es en base a eso. En base a la lectura de la realidad, la investigación de libros que ustedes hagan y a través del análisis más de toda la información que ustedes hayan podido recabar con la implementación de sus instrumentos. Eso sería, ya para que tengamos un mayor conocimiento a dónde queremos llegar con este trabajo. Aquí, por favor, tendremos un poco más de cuidado en la redacción, tanto ortográfica como de sintaxis. Ya, eso ocurre, por ejemplo, cuando copiamos de otros documentos. Ya, si copiamos un párrafo, por decir, yo copio este párrafo y lo llevo a mi documento. Tiene que ver algo con la temática, pero no es simplemente copiar de un libro, ya, lo voy a referenciar y listo. Voy a agarrar otro libro y esta parte lo voy a copiar porque también tiene que ver con mi tema. Copiar y copiar. Tenemos que saber o tenemos que realizar una redacción correcta. Me refiero. Por decir, estábamos hablando de las TICs, ¿no? Como instrumentos de exposición. Entonces diré, en mi unidad educativa, trabajando con lo que son las TICs para la exposición, hemos podido encontrar que aplican de cierta manera.
Y aquí pueden argumentar, ¿no? Y tal autor indica que esto ocurre en los estudiantes, no sé, de 15, 16 años, tienen mayor facilidad, lo dice tal autor, tal año y demás, ¿no? Y así van ampliando. Y en base a las categorías, o sea, todo está bien articulado. Están hablando de una categoría que serían las TICs y, bueno, la redacción también, ¿no? Entonces, el siguiente párrafo hablarán también, seguirán sobre la misma temática y podrían hablar tal vez ahí de una siguiente categoría que habíamos visto aquí como ejemplo, que sería qué tipos de tics expositivos existen. Entonces, podrían ahí mencionar en esta parte, en mi unidad educativa hemos utilizado estos tics para la redacción. Sin embargo, tal autor menciona que estos tics que están escogiendo o que estamos tomando en cuenta no son tan favorecidos para este aprendizaje, por decirlo, ¿no? Entonces, tiene que ir una redacción muy tipo cuento, ¿no? Que para el lector, ustedes están haciendo una redacción para que alguien lo entienda, no es hacer por hacer un trabajo, es para que una sociedad comprenda acerca de algo, en este caso acerca de la realidad de su unidad educativa y acerca de una temática en específico. Es por eso que es muy importante que ustedes redacten el documento. En ningún otro lado van a encontrar un documento que tome de acuerdo su temática y que hable de su contexto, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí tiene que ser un documento trabajado por ustedes. Y eso se va a notar en la redacción. Porque es clarito, cuando uno redacta y habla sobre lo que ya ha leído, sobre lo que conoce, y tiene coherencia y va de manera correlativa el trabajo, es muy notorio, les diré. Pero si simplemente copiamos de un lado, copiamos del otro lado, no va a haber coherencia, no va a haber sintaxis en el documento tampoco. Eso quiere decir que es un trabajo de rompecabezas que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces vamos a trabajar en eso, por favor, de manera muy consciente. Estamos haciendo un trabajo final de un diplomado que tiene que ir a esa altura también de elaboración. Y mientras más avancen ustedes y trabajen y entreguen también el documento que se les pide, magnífico. Como les digo, vamos a tratar de revisar lo más rápido posible, devolverles y que vayan avanzando, porque las 4 semanas va a pasar volando y no es conveniente perder el tiempo. ¿Ya? Eso sería, mis estimados licenciados. Espero que se me haya comprendido y que esté claro lo que tenemos que trabajar. Algo más que quiero recalcarles o aclararles es esto, ¿no? Para el instrumento del cuestionario, como son preguntas, entonces harán una tabulación del recojo de información. ¿Ya? Una tabulación se dice, donde van a poner de acuerdo a tal pregunta, porque en el cuestionario se realiza, son preguntas, simplemente son preguntas que se designan con Likert, se menciona, ¿ya? De acuerdo a una escala Likert. Esta escala Likert, por ejemplo, tiene 3 opciones, por decir alto, medio y muy bajo, ¿no? O sea, de acuerdo a eso van las preguntas. De acuerdo a eso ustedes van a hacer su tabulación. En una tablita pondrán los resultados. En cuanto a la entrevista, no van a hacer una tabulación porque son preguntas ya más abiertas. Acá la mayoría ha utilizado o va a utilizar preguntas un poco más cerradas. En cambio, en la entrevista son más abiertas. Y en las respuestas que vayan a obtener, de aquí van a nacer también lo que son las categorías. O sea, ¿qué les van a ir respondiendo? ¿De qué más han hablado en la pregunta número 1? ¿Qué es lo que más ha resaltado entre las 10 aplicaciones que han hecho? Y ahí van a ser las categorías. Y en la observación, de la misma manera, se hace una categorización de lo que ustedes han ido observando, si es que están aplicando eso. No estoy diciendo que me tienen que entregar estas 3 por si acaso,
sino de los instrumentos que ustedes han propuesto en el módulo 4. Por decir, si han trabajado con cuestionarios, harán cuestionarios, o si han trabajado con estos dos, pues dependiendo cómo ustedes lo han ido aplicando. Recalco, no es las 3 que estoy mencionando, sino estoy dando simplemente un ejemplo. ¿Ya? Eso sería entonces, mis estimados licenciados. Hemos estado bastante tiempo ya. Y como ya no hay más consultas, quedaríamos aquí con esta sesión y nos estaríamos encontrando la siguiente semana nomás, ¿ya? No voy a perjudicarles todo este fin de semana, sino directamente el día lunes vamos a programar la sesión para la siguiente semana. El lunes y el día miércoles vamos a procurar hacer nuestras sesiones para trabajar. Sin embargo, les solicito siempre a ustedes, si es que desean, que el fin de semana ya se haga la socialización de la siguiente semana. Tienen la palabra. Llamar a mi papá por teléfono. Ya, creo que no hay sugerencias, entonces vamos a tener de esa manera entre el día lunes y entre el día miércoles, a no ser que desde la Universidad Pedagógica a veces nos programan reuniones también ellos para algunas situaciones que necesariamente tenemos que informarles a ustedes, como por ejemplo eso del PAP, que yo he estado esperando que se nos dé algún material más y recién poder pasarles la información. Ya, de todas formas, el WhatsApp está para que les comunique y vamos a estar siempre trabajando constantemente. Muchísimas gracias, que tengan un buen descanso y hasta la siguiente sesión. Hasta luego, licenciada, que tenga buena noche. Gracias, licenciada. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta Hasta luego, luego. licenciada, gracias.